El canal del Congreso presenta Este 2024, México ha sido considerado el tercer país con mayor innovación en Latinoamérica, superado solo por Brasil y Chile, y ocupa el lugar 56 en el mundo, de acuerdo con el Índice Mundial de Innovación publicado este año. Según la lista que clasifica a los países del planeta conforme a su capacidad y éxito en la innovación, las principales fortalezas de México se centran en la sofisticación de mercado y la investigación. El reporte realizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual también destaca el papel de México en áreas específicas como las exportaciones de bienes creativos, donde ocupa el primer lugar mundial, y las exportaciones de alta tecnología, que ubican al país en el 11º lugar. Lo anterior subraya su competitividad en materia de innovación y desarrollo de tecnología. Sin embargo, México también presenta debilidades en algunos indicadores, por ejemplo, en la calidad de las instituciones de innovación, en la infraestructura relacionada con el desarrollo y en el capital humano en investigación, lo que significa que el país requiere una mayor inversión para mejorar en esta materia y necesita fortalecer los presupuestos en educación e investigación científica. De acuerdo con la encuesta ya mencionada, la falta de presupuesto es uno de los principales impedimentos para que México avance a los primeros lugares del mundo, seguido de la ausencia de una cultura de innovación en las empresas y la falta de políticas específicas y alineación estratégica. Tener una agenda clara en materia de conocimiento e innovación es fundamental para el crecimiento económico sustentable del país y para favorecer el desarrollo humano, la justicia social y la soberanía nacional. Este será nuestro tema el día de hoy. ¿Quién será nuestra invitada? Verónica. Leonardo, el día de hoy tendremos el gusto de platicar con la doctora Gabriela Dutrenit y esta es su trayectoria. Doctora Gabriela Dutrenit, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Realizó estudios de pregrado en Economía en la Universidad de La Habana, Cuba, de maestría en Economía en la UNAM y de doctorado en el Science Policy Research Unit de la Universidad de Sussex, Inglaterra. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias y profesora distinguida de la UAM. Ha tenido un fuerte liderazgo en la conformación y desarrollo de equipos que estudian los procesos de construcción de capacidades tecnológicas, los patrones de vinculación entre la academia y el sector productivo, los sistemas nacionales de innovación y el diseño e implementación de la política de ciencia, tecnología e innovación. En el ámbito internacional, fue distinguida como miembro del Comité Científico de la Red Global de Economía del Aprendizaje, Innovación y Sistemas de Construcción de Competencias, y como presidenta de la Red Latinoamericana de Economía de los Sistemas de Aprendizaje, Innovación y Construcción de Competencias. Actualmente es investigadora del posgrado de Economía, Gestión y Políticas de Innovación de la Universidad Autónoma Metropolitana. Qué gusto que nos acompañe en esta nueva emisión de Incursionando, y para Leonardo y para mí es un privilegio contar con la doctora Gabriela Dutrenit. Gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida. Muchas gracias por la invitación para poder compartir con la audiencia algunas de las ideas sobre innovación. Que mucho tenemos que aprender. La primera clase que te dan en sociología es lo que llaman la interpretación espontánea de lo social. Un concepto de innovación, pues todos lo entendemos, pero cuando dices, bueno, innovación, ¿qué significa? Digamos, como categoría política, uno empieza a decir, oiga, eso suena como a Schumpeter y al crecimiento de la economía. Es decir, todos parece que entendemos lo que innovación significa, sin embargo, es un concepto con enorme amplitud. ¿Por qué no nos ubicas, doctora? Bueno, estrictamente innovación se refiere a introducir nuevos productos, nuevos servicios, nuevos modelos de negocios en el mercado, y tiene que haber un reconocimiento del mercado. O sea, es un nuevo producto, una nueva computadora, un nuevo coche,
pero nuevo, que sea diferente a los anteriores. Esa es la idea inicial de Schumpeter de innovación. Después se ha ido ampliando. Hoy en día también se incorpora la innovación social, que es cuando se atiende, por ejemplo, a la solución de problemas de población que está en peores condiciones de vida, que está excluida, y entonces también se le llama innovación social cuando se atienden problemas de esa parte de la sociedad. Por tanto, está la innovación empresarial, que está asociada a las empresas que producen productos, servicios y que pueden introducir un nuevo modelo de negocio, y también la innovación social, que se refiere más al sector social de la economía. Pero hoy el concepto de innovación, cuando yo empecé a estudiar la innovación, que fue a fines de los años 80, nadie hablaba de innovación, ¿sí? A nivel internacional sí, pero en México nadie. Hoy se ha popularizado bastante el concepto, ¿no? Como una especie de añoranza, ¿no? Deberíamos tener eso, dicen más innovación. algunos, ¿no? Sí. Ahora, cuando hablas justamente de innovación y tú dices son nuevos procesos que se introducen en el mercado, ¿estás hablando exclusivamente del sector privado o te intervienen también, evidentemente, el gobierno, ¿no? que tiene que incentivar o dar cierta plataforma o políticas públicas, y pienso en los centros en donde se piensan, ¿no? En estas ideas innovadoras, que tendrían que ser a lo mejor las universidades, ¿no? Los centros que producen este tipo de ideas. Justamente la innovación es un fenómeno complejo, porque una cosa son las empresas, que sean públicas o privadas, pero que son las que producen los productos o generan servicios que se introducen y se ponen en el mercado, ¿sí? Pero para generar esos nuevos productos, esos nuevos procesos, esos nuevos servicios, se requiere conocimiento. Y entonces ahí, en la generación de conocimiento, ¿sí? Ahí entran universidades, centros de investigación. Y por otro lado, el gobierno tiene un papel que jugar, porque el gobierno le toca estimular, tiene que haber intervención pública que fomente las actividades de ciencia, tecnología e innovación, y de esa forma contribuya a que el sector privado, digamos, el sector productivo, llamémosle mayormente privado, innove más, ¿no? Interesante eso, pero yo creo que vamos a tener que profundizar en eso, generación, cómo se dispersa el conocimiento y cómo se usa, ¿no? Para cambiar procesos. Pero antes ubícame, mucha gente dice, hay países que innovan más o menos por la lista de patentes, y te dicen, China cada vez tiene más patentes, naturalmente los vecinos son los que más tienen, y América Latina en general, Brasil, México, son las dos grandes economías, poquísimas patentes, y luego está este tema como el que alguna vez te lo leí a ti del protocolo de Oslo, ¿no? El censo de Oslo, es decir, que venía como la cuantificación de las innovaciones que se daban en todo el ingreso al mercado. Es decir, ¿hay algún indicador de cómo avanza la innovación? O sea, ¿se puede comparar? Las patentes son un indicador cuando las empresas o las instituciones realizan la acción formal de solicitar las patentes, ¿no? Pero ese manual de Oslo es una forma de medir la actividad de innovación y los resultados de la innovación. O sea, tú registras que hay una innovación en tal. Sí, bueno, lo que hace el manual de Oslo es una metodología para medir la innovación, y que se usa en todas partes del mundo. Aquí a través de encuestas, hacer, entiendo, ¿no? A través de encuestas de innovación. En México, y en esa encuesta se pregunta a las empresas, ¿no? ¿Qué actividades de innovación realiza? ¿Cuántos nuevos productos introdujo en el mercado? Etcétera, ¿no? Y en México la primera encuesta se hizo en el 97 y después se siguieron haciendo hasta el 2017. Hasta el 2017. Sí, y ahí se acabó. Entonces, digo, es terrible. ¿El responsable de levantarlo quién era? ¿Secretario de Economía? CONACYT. Estaba en manos de CONACYT con INEGI. ¿Sí? Claro, pero bueno, CONACYT era el que pagaba las encuestas, y bueno, CONACYT pagó hasta el 2017 y se acabó. Lo cual es terrible porque dejamos de poder saber qué ha pasado ¿sí? Del 2017 para acá en términos de la innovación. Pero efectivamente, por lo menos hasta donde conocíamos, digamos, las tasas en las que registramos patentes en México son muy bajas. Son bajas. O sea, o nos limitamos más bien a adaptar, digamos, ¿no? Las patentes de otros lados, a tropicalizarlas en todo caso, pero no a generar nuevas, ¿no? patentes. Porque la innovación incluye muchas cosas, desde innovaciones radicales hasta innovaciones menores, que son casi pequeños cambios, pero en la medida que las
empresas, porque si hablamos de la innovación empresarial, en la medida de que las empresas realizan innovaciones menores, adaptaciones de diseños que fueron desarrollados por otras empresas en el exterior, aprenden y entonces se va generando esa capacidad de innovación de las empresas, ¿no? Entonces, claro, nosotros siempre hemos tenido mercados, por más que somos una de las economías más abiertas del mundo, sea como sea, las empresas tienen margen para operar dentro del país, dentro de los mercados, y hay una cierta protección del mercado en términos de lo que producen. Entonces, la rentabilidad no se basa solamente en la innovación en el caso del sector productivo mexicano, y eso no ha sido un estímulo para innovar. Ha habido demasiada incertidumbre también. Cuando tenemos economías con tanta incertidumbre, las variaciones del tipo de cambio que suceden, las diferentes políticas, los cambios en las políticas, póngale ahora lo de la reforma, los cambios judiciales de la legislación. Bueno, todas esas cosas generan mucha incertidumbre y la innovación depende de que las empresas inviertan. Porque, digo, invierten en investigación y desarrollo pensando en una idea de un proyecto, pero bueno, después va a dar resultado, bueno, depende que el mercado se lo acepte. Exacto. Que pasa mucho, por ejemplo, con las medicinas. Claro. Pero tengo la impresión de que somos un país, yo cito polémicamente siempre a Turgeniev, que decía, Rusia es un país que no ha inventado ni la ratonera. En México copiamos todo, ¿no? Hay una medicina famosa, que la usamos todos en algún momento, y de pronto le agregó no sé qué componente, llamó Boost. Y nosotros lo compramos como ese producto Boost. Es decir, es una copia literal, ¿no? ¿Eso es suficiente o un país debería plantearse, una economía, debería plantearse, decir, oye, pues tenemos que desarrollar algo? Naturalmente jamás le llamaremos Boost a algo que se crea en México, pero te planteo ese dilema, ¿no? La dependencia tecnológica. Sí, o sea, está más que documentado en los estudios de diferentes países del mundo, de que en la medida de que los países invierten en conocimiento, y no solo para generar nuevo conocimiento en las universidades y centros, sino invierten y introducen un conjunto de políticas de ciencia, tecnología, innovación, política industrial, que inducen a las empresas a innovar, entonces en esa medida los países crecen más. Eso está más que documentado en el mundo, ya tenemos los casos más que estudiados de Corea o de Taiwán, Singapur, ¿no? Claro, Sí, Singapur, y uno lo va viendo en China. China ya invierte cerca del 2% de su producto en ciencia y tecnología. O sea, eso está estudiado. ¿Sí? Pero bueno, falta la decisión del gobierno, falta la decisión que haya las políticas públicas. Y bueno, los gobiernos, en casos como el de México, sí, hay muchas demandas para el gobierno, sin duda, pero el tema es cómo atendemos a esas demandas. ¿Los atendemos con una visión de corto plazo que lo único que hace es reproducir las demandas? ¿O pensamos en una visión de mediano y largo plazo con una estrategia de desarrollo? Porque si tú quieres distribuir, primero tienes que crecer. ¿Cómo hace para...? Pero no basta con depender de Estados Unidos. Por ejemplo, este artilugio aquí le llaman smartphone. O sea, si a algún mexicano se le hubiera ocurrido que hay que hacer eso, no lo hubiese llamado así, no por otra cosa. Pero esta, digamos, tranquilidad que da decir, bueno, de todas maneras, del otro lado se les van a ocurrir todas las cosas. Pero los es una mentalidad, déjame decírtelo claramente, profundamente colonial. Sí, totalmente. Pero el tema es que la rentabilidad de las empresas es más alta si ellos hacen la investigación y desarrollo. Sí, ganan allá. ¿Qué es lo que nos está pensando con el nearshoring, por ejemplo, que está el tema tan sobre la mesa, ¿no? Bueno, nosotros somos un país que tenemos mucha maquila, ¿no? Lo que hacen estas empresas que son subsidiarias de empresas multinacionales, vienen y lo que generan es capacidades de ensamble, ¿sí? Y entonces están conectadas con cadenas globales de valor, muchas empresas mexicanas, también grandes, las multilatinas, que son súper interesantes, que tienen sus corporativos en México y plantas en varias partes del mundo, que están conectadas a cadenas globales de valor, muchas de ellas. Dice, pero bueno, el tema es dónde se genera la investigación y desarrollo. La investigación y desarrollo da genera mucho más valor agregado que la actividad de ensamble. Entonces lo que a uno le preocupa es, vamos a seguir con las empresas, las nuevas empresas o las nuevas plantas que se creen en México en el contexto del nearshoring, van a seguir siendo tipo
maquila de ensamble, sí, claro. o vamos a querer de que empiecen a establecer centros técnicos para generar mayor valor agregado. Y eso depende del gobierno, de la política del gobierno, cómo es la atracción, qué condiciones ponen. Si le das un estímulo, fiscal a esas empresas para que establezcan centros técnicos, para que contraten maestros y doctores, entonces si tú le das el estímulo, pues vas a tener eso. Si no, si lo único que haces es abrir parques industriales, pues van a venir, van a poner tu planta para ensamblar. Y eso va, como dices tú, en la visión de país, ¿no? Es decir, que nosotros estamos tratando de aprovechar el nearshoring, pero también decimos que no queremos que la competitividad de México se base simplemente en salarios más bajos, pero para poder justamente generar más valor, necesitas generar también ese capital humano que sea mucho más sofisticado, más especializado, y que puedas entonces, ¿no?, obtener un mayor rendimiento por lo que haces en México. Por eso, el tema es complejo y requiere involucrar a muchas secretarías de Estado, a muchas áreas de la política pública, pero en México se ha generado mucho capital humano, porque mismo con las mismas maquiladoras o con las... se han generado habilidades industriales. Nosotros tenemos un México moderno que compite a nivel internacional, que tiene todas las habilidades industriales requeridas de lo que es una industria moderna. Pero bueno, si lo pones nada más a hacer maquila, a hacer ensamble, pues eso es lo que va a hacer. Pero hay condiciones. ¿Qué es un ecosistema? Si yo veo la lista de los megamagnates del planeta y ves la mayor parte de los norteamericanos, todos son gente que ha inventado algo y que ha cambiado la vida de los otros. Cuando llega uno a América Latina, pues te encuentras un señor que es minero, otro que tiene una concesión, otro que tiene relaciones con el gobierno. Hacen, creo que más política que propiamente. No hay nada que digas tú, a ver, una empresa mexicana inventó eso. Seguimos viviendo, creo que de la tele a color. De la tele a color, eso te iba a decir, de González Llevamos 3 generaciones diciendo que algo se inventó en México. Sí, pero fíjate, yo he visitado muchas empresas. O sea, ¿cómo explicas eso? Sí, yo he visitado muchas empresas y no es tan así. O sea, en las empresas que visito, en las empresas, sobre todo estas mexicanas, multilatinas, Bimbo, digo, ellos generan nuevos productos, nuevos procesos, ¿no? ¿Sí? En el área de panadería, tú decís, es un sector tradicional, pero que tienen que meterle mucho conocimiento, ¿sí?, para atender los problemas de la biodiversidad, los temas de la sustentabilidad, ¿sí? Y he visitado el empaquetado ha cambiado enormemente, justamente, y visito, yo qué sé, he visitado Metalsa, que produce autopartes, o Nemac, ¿sí?, o Viacable, o Condumex, o todas... Cemento, vidrio, etc. Sí, es que es impresionante, y hacen muchas cosas. Tú empezaste estudiando vitro, ¿no? Hace un montón de años. Fue mi primer estudio de caso, el de vitro, hace siglos. Pero que justamente generaban o alentaban incluso dentro de la propia empresa a que se innovara, ¿no?, y se perfeccionaran procesos o se metieran nuevas máquinas o lo que sea. Exacto, todos estos tienen sus laboratorios de I+D, pero de vuelta, ¿qué pasa con el apoyo del gobierno? Tiene que haber incentivos del gobierno. Yo en los últimos años que he visitado muchas de estas multilatinas, ellas te dicen, teníamos los programas de estímulos a la innovación y ahí estaban. Y ellos con esos programas de estímulos a la innovación hacían investigación y desarrollo, introducían nuevos productos en el mercado, pero para ello interactuaban con universidades y centros locales, porque eso se los pedía, ¿sí? Era el candado que les ponía el programa de estímulos a la innovación o los incentivos fiscales a la I+D y eso. Y uno dice, bueno, podrían ahora seguir solas, ¿no? Sí, podrían, pero hace falta otro incentivo más y ahora como resultado muchas de ellas, pues, si tienen la opción, se van con universidades americanas o de otras partes del mundo. ¿Sí? Entonces, o sea, sí que tenemos que estimular al sistema en su conjunto, con todos sus actores, ¿no? Claro. Que tenga menos oscilaciones. En los últimos tiempos se ha habido esto casi tóxico, que el sector público colabore con el sector privado. Uno dice, bueno, ¿qué tendrá que ver una cosa con otra? Pero hay un modelo, he leído mucho así en artículos de divulgación, yo este tema lo conozco poco, que Estados Unidos tiene el modelo tripartito, un Estado que ahora Matsukato, esta economista, plantea muy bien, ¿no? Es decir, el Estado que plantea los grandes propósitos, vamos a llegar a la Luna, vamos a crear la vacuna contra el COVID,
Después vienen universidades y sector privado, es un triángulo. Y estaría el otro modelo, ¿no? El chino, más estatal, ¿no? Hay un modelo canónico, cada país tiene que encontrar su equilibrio. Cada país tiene su historia, sus instituciones, su historia de construcción institucional y su propia macrocultura. Cada país la tiene y es diferente. Entonces, por tanto, cada país tiene que buscar su rumbo, obviamente no tratando de inventar la rueda. O sea, hay tantas experiencias internacionales de las cuales uno puede tomar elementos. La rueda, sí. Exacto, no tenemos por qué plantearnos un proyecto del nivel del hombre, del proyecto Manhattan o del hombre a la luna, pero podemos plantearnos algunos otros proyectos un poco más pequeños y más acotados a los problemas nacionales que tenemos y pensarlos como eso, como proyectos orientados por una misión, como lo plantea Mazzucato. ¿Tú crees que eso es muy importante? Yo creo que eso se puede, ¿sí? A ese nivel. La idea de un Estado que diga, es una gran cosa en esta generación. Yo creo que en los países, sobre todo en América Latina, ya se pasó por la experiencia de que hay que dejar que el mercado opere. No, el mercado solo no puede con los problemas estructurales que tenemos y por tanto sí se requiere que el Estado tenga un papel activo en la economía y una opción es esa, por ejemplo. Aquí la gran misión siempre es vamos a ganar las próximas elecciones. Ese es como el gran tema de este país. Y las misiones para transformar el país y entrar en una senda de desarrollo requieren una visión de mediano y largo plazo. Los chinos hicieron, ellos tienen sus planes a 25 años. Eso te iba a decir. Y nosotros tenemos planes a 5. O sea, a 6 llegando, pero como el primer año se pasan, al final son planes a 5. Entonces, o sea, de esa forma es muy difícil lograr un cambio. Es que es igual como que las, digamos, grandes inversiones, ¿no? De las que justamente quieres atraer, no capitales especulativos, sino que vengan, son inversiones a muy largo plazo y debe de haber una continuidad porque es un tema en el que necesitas ese flujo justamente, ¿no? De recursos y para madurar un proyecto. Y la descontinuidad, ¿no? En las políticas públicas me parece que es un factor que no, digo, que justamente volvemos al punto cero. Volvemos a empezar exactamente. Exacto. Sí. Pero sin duda tiene que haber, y tiene que hacerse junto con el sector privado y también con la sociedad. Porque la sociedad tiene que participar en las decisiones. Todos aquellos que son afectados por las políticas públicas. O sea, tú crees en el modelo trinitario, ¿no? Sí, absolutamente. Que es de cooperación e interrelación. Y que es 4. Porque digo, es el gobierno, es el sector productivo, ¿sí? Es las la academia, las ¿sí? academias. Que no es lo mismo que la sociedad y la sociedad más ampliamente que también es afectada por las políticas públicas. Entonces, si no se hace eso es algo que se desdibujó un poco en los últimos años, pero yo creo que cada vez más tiene que haber una participación de la sociedad. De hecho, en la propuesta de Mazzucato, la sociedad civil juega un papel importante, ¿no? Y tiene que haber diálogo, y tiene que haber confluencia, y tiene que haber compromiso, porque el sector privado si participa, el sector privado se puede beneficiar, pero tiene que comprometerse también, ¿no? Y también vencer un poco esas resistencias, ¿no? Como decía Leonardo, es un poco de repente, ¿no? Desorientador escuchar un discurso siempre de confrontación entre sector público y sector privado. Y lo científico lo acabamos de oír, y ¿no? lo científico, todo el sexenio. por supuesto. Entonces, digo, reconocer que la colaboración justamente nos lleva a los mejores resultados y no dejar de, en todo caso, de demonizar o de estos prejuicios. Exacto. Lo mismo pasa con el sector productivo, cuando tú vas y haces entrevistas, como te digo, ¿no? Entonces, ha ido cambiando un poco también la visión del sector privado, ¿no? O sea, en una visión donde entienden mucho más y han incorporado en su discurso la necesidad de ayudar a la solución de problemas, de atender a la población excluida, de atender mejor darle mejores condiciones de trabajo a sus trabajadores. Es un discurso que ha ido evolucionando. Digo, en parte, pues yo siento que es como uno de los resultados positivos del gobierno que acaba de terminar, ¿no? El cambiar la idea sobre vivimos en un país sumamente desigual que hay que resolver un problema, que hay que atender ese problema, ¿no? Entonces, que sería muy bueno usar la ciencia y la innovación y aprovechar esa coyuntura, no el pensamiento exactamente, pero si lo único que haces es golpear, entonces pues miran hacia otros lados.
a pesar de que hayan entendido el mensaje de que hay que resolver el tema de la desigualdad en este país. Claro que la desigualdad es un tema ético y político, pero también un tema técnico, ¿no? Es decir, Sí. ¿cómo hacemos para que tengan mejores escuelas Exacto, o darle mejor capacidad a la gente? El sistema educativo juega un papel central para cambiar un país, ¿eh? O sea, para crear un entorno Sí, desde que la crea escuela. los Bill Gates. Digo, uno se imagina estos temas en las películas, pero ¿cómo nacen esos Bill Gates? Desde la escuela. Desde la escuela, hay que trabajar desde la escuela, cambiando, porque la cultura, vaya, ¿dónde nace la cultura de la gente? Vaya, desde la Desde cuna. la casa, sí, Desde claro, la cuna, por desde la eso hoy casa, también sí, se está claro. trabajando mucho más con los kinders, con la idea de que Exacto. a ese nivel es que hay ir transformando los rasgos culturales de la gente, ¿no? No esperar a la universidad. Entonces hay que atender Exacto. justamente, o sea, tratando de generar esa cultura científica y tecnológica mínimo desde la escuela, aunque te digo, ahora el enfoque es más desde el kinder. Y eso hay que atenderlo. La Academia Mexicana de Ciencias, por ejemplo, tenía un programa muy interesante de trabajo con los jóvenes en las escuelas mismo, también con las prepas y por supuesto en las universidades, pero con los estudiantes, ¿me entendés? El tema es cómo vas culturalizando, digamos, ¿no? Exacto. Cambiando. Sí. Y cómo creas este ecosistema, ¿no? Que fomente, ¿no? desde pequeños esta idea justo no nada más de repetir, ¿no? Sino de pensar más allá, de pensar en soluciones, en ideas nuevas, que finalmente es la innovación, ¿no? Sí. Se puede o no estar más o menos en la misma línea de algo, pero el hecho de permitir la creatividad me parece fundamental. La actitud que va generando, ¿no? Cómo los posicionas. Muy interesante. Digo, yo estoy obsesionado con esta de vivir de prestado. Entonces me di cuenta que mi coche no tiene llanta de refacción. Y me dice, no, es que la suya es run flat. Y le dije, ¿what? O sea, no, algún genio alemán o americano se le ocurrió que debía haber eso, pero aquí ni siquiera el nombre le podemos cambiar. Es decir, vives de prestado porque dice, alguien hará eso. Tenemos que poner una brevísima pausa. Regresamos en un instante. De acuerdo con el Global Innovation Index, 3 de cada 100 empresas mexicanas son consideradas maduras en cuanto a innovación, lo que indica un gran potencial de crecimiento. En 2024, México invirtió más de 148,000 millones de pesos en el programa de Ciencia, Tecnología e Innovación, lo que representó un aumento del 15.5% respecto de 2022, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Qué bueno que siga con nosotros en esta muy interesante charla con la doctora Gabriela Dutrenit, y estábamos hablando sobre la cultura de la innovación, es decir, es algo que no nada más se puede fomentar a partir de que llegas a la universidad o a los posgrados, sino que tiene que ver con digamos, entorno que fomente la creatividad y la innovación tú hablabas desde el kinder, ¿no? Es decir, esta idea de que pues echar a volar la imaginación y las buenas ideas, ¿no? Para resolver problemas. Y me parece que ahí nos falta hacer ese enlace educativo, digamos. Sí. Es que es el articular todas las dimensiones que tienen que ver con eso. Entonces, tú tienes que conectar a la Secretaría de Educación con la Secretaría, ahora la nueva Secretaría de Ciencias, ahora hablamos de eso, sí. Tecnología e Innovación, con la Secretaría de Cultura, o sea, hay que articular, porque justamente los fenómenos son complejos y la forma de transformar todo esto requiere los distintos puntos de vista, ¿no? Claro. Porque uno dice, bueno, ¿por qué los mexicanos en Estados Unidos son más creativos? Porque hay un entorno. Porque hay un entorno que les permite desplegar toda esa creatividad. Y los mismos acá no lo despliegan. Entonces hay un problema que tenemos aquí. ¿Y cómo lo abordamos ese problema? Y de vuelta, no es un tema que se resuelva en el corto plazo. No es un tema largo. El tema es cómo trascendemos los sexenios para pensar en una estrategia de desarrollo. O como decía Leonardo, cómo creamos las condiciones para que haya Bill Gates aquí, ¿no? También. O sea, muchos Bill Gates o inventores. O sea, sí necesitas ese ecosistema que lo... Por ejemplo, un joven de Pachuca que digan, este es el próximo. Steve Jobs dice, Exacto. pues eso va a pasar allá, pero aquí no. Y está muy de moda ahora discutir a estos Acemoglu y Robinson, que también hablan, dice, ¿por qué no?
En este caso diría, ¿por qué en Austin, en la Universidad de Austin o en la de San Diego, donde tienen proyectos de desarrollo muy importantes en materia médica, pueden pasar esas cosas y de este lado no? Sigue siendo una pregunta perturbadora. Necesitamos mejores instituciones, necesitamos fortalecer las instituciones. Y ¿Por dónde se empieza? O sea, el liderazgo político debería decir, señores, démonos totalmente el gran salto. Decía Aarón esto, decía, ¿cuál es la diferencia entre un país desarrollado y subdesarrollado? El que aplica el espíritu científico a la producción. Y aquellos países lo hacen. Nosotros, como digo, repetimos y somos muy buenos en tareas de ese tipo, pero es una generación de políticos, un presidente ilustrado. Ahora tenemos una presidenta científica. Es decir, ¿por dónde empezar? A mí me parece que tiene que haber acuerdo de todos los sectores, del sector público, el sector privado, la academia y la sociedad civil. Tiene que haber acuerdo de los sectores. Se tiene que definir una estrategia. ¿Hacia dónde debemos ir? Bueno, tiene que haber sectores prioritarios. Si no hay sectores prioritarios, tenés pocos recursos, le pones dinero a todo y entonces no sacas nada. Por ejemplo, Xi Jinping dijo, las incubadoras cuánticas que no sé si van a funcionar y lograr en semiconductores estar en condiciones de competir con Estados Unidos en el 30. Ahora, ¿quién se le ocurre? ¿Quién define las prioridades? Objetivo, por eso necesitas un grupo de expertos junto con la academia, el sector productivo, el gobierno, la sociedad civil, que identifiquen cuáles son las prioridades. Y hay metodologías para todo eso. No es que a alguien se le ocurre, como pasó en el sexenio anterior, que se definieron cuáles debían ser los proyectos de investigación a desarrollar, no para tener incidencia. No, tiene que haber, los expertos tienen que participar en la identificación de cuáles son las prioridades y sobre esa base poner más recursos en esas prioridades. No solo recursos en las prioridades hay que poner, también hay que dejar recursos en otras áreas para que florezcan. ¿Y cómo? Uno nunca sabe todo lo que puede florecer, ¿no? La ciencia avanza también por serendipia, ¿no? Sí. Y como decías, ¿no? Las prioridades que pueden ser para atender los problemas, digamos, de plazo más corto, pero también los objetivos de mediano y largo plazo. Y tú mencionaste algo y déjame preguntarte, el dinero. Y te lo pregunto porque uno de los temas más debatidos en la nueva legislación sobre la materia fue el tema de cuánto se destina a la innovación y que anteriormente teníamos por lo menos acotado que fuera el 1%, aunque no hubiéramos llegado, pero había como esta aspiración o había algo contra lo cual referirnos y eso se eliminó. ¿Es importante eso o no, tener esa referencia? Sí. Yo creo que hay que tener un objetivo a alcanzar, hay que tener algo sobre a lo que hay que tratar de llegar. Eso se introdujo en la ley del 2002, pero por ahí del 2005, 2006, ¿no? Y bueno, fue un número, es un número, sí, claro. Es un porcentaje, pero que te da un mensaje. Sí, claro. Sí, en aquel momento se fue en un acuerdo de Lisboa de la Comunidad Europea y salió el número ese del mínimo que se requería el 1%, y por eso nosotros lo tomamos. Pero nunca hemos pasado el 0.5% en México, en ningún gobierno, esa es la verdad de las cosas. Ahora bajamos al 0.3, estamos peor de lo que estábamos y estábamos muy mal, ¿no? Pero el tener en la ley un punto de referencia te permite por lo menos pelear y enfocar a eso, esa es la ambición, a eso tenemos que llegar, ¿no? Dime, por ejemplo, países sobre qué porcentaje del PIB destinan. Por ejemplo, América Latina y el Caribe es el 0.6 y nosotros estamos en el 0.3 y somos la 12ª economía del mundo. Es ridículo. Claro. O sea, es una falta de visión que no tiene nombre, porque claro, somos la 12ª economía, porque también crecemos con la maquila. Vivimos al lado de los americanos. Exacto. El código postal, como dice pero ¿por qué no sacamos ventajas de eso? Sí, ¿no? o sea, imagínate dónde podríamos Porque si estar. tú no inviertes en ciencia, tecnología e innovación, no vas a sacar resultados. El 33% de nuestras exportaciones es el sector automotriz. Sí. Algo le agregaremos, pero la idea de la innovación está ligada precisamente a otros países. Sí. Vuelvo a Schumpeter, ¿no? Con esto de los empresarios, que si tienen la mentalidad esta innovadora. Aquí tienes como empresarios más rentistas que dicen, por importar, vamos a importar hasta las cafeterías. O sea, estamos trayendo concepto de cafetería y la cultura de la franquicia. Sí. Preguntarte, las universidades que juegan un papel también como generadoras.
¿están también en esta especie de ciclo de vamos a importar todo lo que venga o a copiar todo lo que se haga de fuera? ¿O como, digamos, este orgullo de universidad, decir, nosotros debemos ser el polo de la generación de conocimientos? A ver, ni un extremo ni el otro, porque para generar más conocimientos se requiere invertir, se requieren recursos. Si no se invierte en ciencia, o sea, es difícil que se genere mucho conocimiento, que se genere mucha ciencia, y esa es una dificultad que tenemos. Las universidades han cambiado muchísimo. O sea, yo pienso, te digo, empecé a trabajar estos temas a fines de los 80, o sea, el cambio en las universidades es enorme. ¿Pero por qué ha sido? Bueno, en parte porque ha habido estímulos para que las universidades cambien, ¿sí? En las evaluaciones, para ajustarles el presupuesto, también les exigían que se vincularan, o sea, con las empresas o con la sociedad. Sí, claro, entonces había un estímulo, o sea, había desde el lado del gobierno un estímulo, claro, un estímulo pequeño, y entonces pues no generó más que resultados pequeños. Entonces yo creo que sí, hay un grupo de investigadores. Cuando tú no dices, bueno, en los últimos 6 años nunca ha habido mucho dinero, pero en los últimos 6 años hubo menos, esa es la verdad de las cosas, ¿no? Entonces, a pesar de todo, la gente sigue publicando, ha ido aumentando la participación de México en las publicaciones internacionales. Uno dice, ¿cómo puede ser, no? Si hemos tenido menos dinero, porque se ha creado esa dinámica, hay ya una trayectoria. Si se pone un poco más de dinero, pues eso va a florecer, crecerá, claro. Sin duda va a florecer. Estuve analizando también, por ejemplo, la producción de conocimiento en relación a los objetivos del desarrollo sustentable, ¿no? Entonces uno diría, bueno, desde que están los objetivos del desarrollo sustentable hay más estímulo para que los investigadores produzcan en esa dirección, que en realidad es como atender a la solución de problemas nacionales de cada uno de los países. Y resulta que cuando analizamos el caso de México y de América Latina, siempre hubo una tendencia, ¿sí?, hacia producir mucho más en la dirección de lo que después pasaron a llamarse los Objetivos de Desarrollo Sustentable, porque había una sensibilidad de la comunidad académica por estudiar los problemas locales, ¿no? Pero yo digo, si se pusiera un poquito más de dinero, se fuera creciendo, incrementando gradualmente. Uno no esperaría que vamos a pasar del punto 3 al 1% de un año para el otro. Pero bueno, del punto 3 al punto 5, al punto 7, y hay capacidad de absorción y va a generar muchas ventajas para el país en el mediano y en el largo plazo, porque tampoco la investigación genera resultados de un día para el día de ayer. Y muchas veces puedes perderte, ¿no? Exacto. O encontrar otra cosa. Exacto, que también. Por supuesto. Este tema de la responsabilidad social empresarial, que también es un concepto, digamos, que a lo mejor existía, ¿no?, sin que se le llamara así, ahora como dices tú que ya se hacía o ya se investigaba, pero que ahora es parte fundamental, ¿no?, de toda la política económica industrial, y el que las empresas tengan este sello, ¿no?, de responsabilidad social empresarial. Eso también ha generado nuevas, digamos, dinámicas para la innovación. Es un campo en el que se ha innovado. Y sí, porque tienen que estar atentos a los problemas locales, a los problemas de la sociedad, ¿sí?, y a los problemas del medio ambiente, y eso, claro, del cambio climático. Entonces eso la lleva a introducir mejoras. Digo, los vi en Bimbo, los vi en todas estas autoparteras, están mirando hacia los cambios, a las presiones de los cambios, por ejemplo, regulatorios en Europa, en Estados Unidos, que siempre van más adelante que de los cambios en México, pero ellas están mirando hacia esos cambios justamente, y para eso necesitan mejorar sus productos, mejorar sus procesos, y eso, reducir la huella de carbono, y entonces, todo eso les demanda innovación. Justamente he encontrado en los últimos años mucha preocupación por el tema, por ejemplo, de la sustentabilidad, que es parte de la responsabilidad social, y mucha actividad de innovación asociada a cumplir con eso. Pero para ser realistas, cuando hice el estudio del grupo Vitro que estudié desde que se creó por ahí en 1910, digo, desde que todo el grupo Monterrey, desde sus orígenes, en realidad crearon escuelas, crearon clínicas, o sea, había una responsabilidad. El empresariado mexicano no es la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿no? Sí, y como el Estado no atendía esos problemas, el sector privado los atendía.
Claro. ¿Sí? Entonces, ahí está ya el origen de la responsabilidad social, sí, que eso te decía, que no es ajena quizá, ¿no? Nada más con Exacto, otro nombre. pero ahora, ahora están las mediciones, cuántas medidas hace, cuánto bajan la huella de carbono, o sea, está mucho más formalizado todo el análisis. Incluso ¿no? para cumplir con compromisos comerciales dentro de los tratados que tenemos firmados. Totalmente. Sí. O sea, eso es una parte fundamental y el compromiso con el cambio climático, ¿no? Y también la sostenibilidad o la responsabilidad social, sin duda. El otro día oía a la titular de CONMÉXICO hablando de esta regulación que hay sobre ciertos alimentos. Dice, nos ha obligado a innovar en un montón de cosas, de los fritos y todo lo demás, para dar productos más competitivos o que generen menos daños a la salud. Es apasionante el tema de la generación del conocimiento, pero ¿cómo se distribuye? Yo imagino que debe ser un problema serio. Dices tú, ayudar a resolver problemas locales. Yo pienso, con la cantidad de ingenieros que tenemos del POLI, de la UNAM, etcétera, que a alguien se le debería ocurrir un sistema para semaforizar mejor la capital de la República. No, que es un problema práctico, Totalmente. pero otro más acuciante, el agua. O nos inundamos o vivimos con la sequía. Es decir, ahí tienes un tema supongo que habrá suficientemente gente lista como para proponer soluciones ahí. El tema es cómo llegas de la generación de conocimiento, cómo se distribuye a llegar, en este caso a los gobiernos locales, es decir, oiga, yo tendría esta solución. Claro. ¿Cómo se hace ese vínculo? Tú ves, es lo mismo que el vínculo universidad-empresa en general, ¿no? Y tú lo estás conectando con la solución de problemas, por ejemplo, locales, ¿no? Acuciantes, todos los días vivimos. Tú necesitas conectores, necesitas actores que conecten a los que producen conocimiento, que son las universidades y los centros, con los que necesitan usar y aplicar ese conocimiento. Normalmente un investigador que hace ciencia básica difícilmente va a dar una solución ad hoc para un problema muy específico. ¿Por qué tendría que hacerlo? Pues no es un problema tendría. del gestor, claro. Exacto, pero tú necesitas el agente que conecta, el actor que conecta a los que producen. ¿Qué hago con el agua de lluvia de la capital? Pues ese es problema Oye, de las ideas de recolección pero de agua vuelta, que han ido y venido, se precisa, es una solución práctica. Pero se necesitan recursos, proyectos, que ¿sí? se puedan llevar hasta su digo, convocatoria de proyectos, ¿sí? Donde puedan entrar y en esa respuesta a esas convocatorias los que tienen que aplicar no tienen que ser solo de ciencia básica, los de ciencia básica para hacer sus estudios de ciencia básica, los de ciencia más aplicada, como se le llama, orientada a problemas, y también necesitan los que van a hacer más la traducción, ¿sí? De eso a un problema en concreto, ¿no? En concreto, sí. Oye, pues tenemos una nueva presidenta y es una presidenta científica y una de sus primeras acciones, desde antes incluso de la elección y de ganar esta elección pasada, ella ya habló de la, digamos, creación de esta Secretaría de Ciencia, Innovación y Tecnología, basado en lo que es el CONACYT, pero dándole esa importancia, digamos, o esa prioridad. ¿Te gusta esa idea? ¿Cómo la ves? Mucho. Nosotros, de hecho, un grupo de académicos hicimos la propuesta de crear la Secretaría, la Red Prociencia de Académicos. Nosotros presentamos la propuesta de crear una Secretaría que podía ser o de Ciencia, Tecnología e Innovación o de Educación Superior y Ciencia, Tecnología e Innovación. A mí me gusta la idea. O sea, por un lado, un organismo descentralizado como CONACYT tiene más facilidad para operar los recursos, ¿no? Y tomar decisiones que una Secretaría de Estado. Más independencia. Sí, exacto. Pero un secretario de Estado se sienta en el gabinete, ¿sí? Dialoga con los otros secretarios de Estado al mismo nivel, dialoga de otra forma con la presidenta en este caso. Entonces, o sea, le da otro nivel, ¿sí? A lo mejor otro nivel a la ciencia, la tecnología y la innovación. Sí. A lo mejor hay otros países, los modelos de gobernanza y de gobierno en el conjunto de países del mundo son muy diferentes. Hay países que tienen ministerios, hay países que tienen organismos como el nuestro, ¿sí? Hay países que tienen estos organismos como CONACYT que hemos tenido hasta ahora, pero que hablan directamente con el presidente. Pero bueno, con la cultura política que tenemos nosotros, es mejor estar ahí donde se toman las decisiones y estar al mismo nivel. Claro. ¿Sí? Entonces a mí me parece que la Secretaría es un paso, una buena señal. Es una muy buena señal. La segunda buena señal sería que le dieran unos pesos a la Secretaría, porque si no, no va a poder hacer nada la Secretaría, ¿no?
ese será tema de discusión con el presupuesto en esta casa, pero sí, ¿no? Hay un llamado a dotar de recursos, ¿no? Exacto. Efectivamente. Y bueno, y darle relieve a organizaciones u organismos. Yo pienso en la CONABIO, pero en el Instituto Mexicano de la Ecología y Cambio Climático, que también generan conocimiento, está el foro, están las academias, que habría que articular, dar relieve. Sí, o sea, la Secretaría es una buena noticia, pero también es buena noticia lo que dijo la secretaria, ¿sí? La doctora Rosa Ruiz, que va a trabajar con las comunidades. Claro. Porque eso es lo otro importante. No hay manera de que un gobierno trabaje solo, ¿no? En esas materias no bueno, sé si se han visto casos. Se han visto muchos casos. De antagonismos, ¿no? Bastante pero señalados. Digo, ella ha puesto por encima con resultados ya discurso aprobados. Ella todavía Eso no. de trabajar solo. Sí, sí, totalmente. Oye, preguntarte, hay una visión así como muy apocalíptica de la innovación y la tecnología y una muy integrada, diría Eco, ¿no? Muy favorable, es decir, no se preocupe por el cambio climático, habrá soluciones en el futuro que nos arreglen todo esto. Y al mismo tiempo tienes una visión que crece en muchas sociedades. Aquí en México tenemos esta visión así como pintoresca de la ciencia, de que hay que volver al conocimiento tradicional y eso nos hará felices. Vimos una reacción brutal en una sociedad como la austríaca, diciendo lo de las vacunas es un invento de sabrá Dios quién, que nos quieren controlar. Esta reacción anticientífica, como hay una reacción antipolítica y anti-establishment, ¿es un tema de la cultura moderna? Sí, no. Hay de vuelta dos vertientes. ¿Sí? Está la vertiente que cree en la ciencia y está la vertiente que es anticientífica. También en Estados Unidos, claro, con el tema de las antivacunas, vacunas, ha habido mucho en Europa y en Estados Unidos. Mucho más que aquí, por cierto. Sí, mucho la más resistencia que aquí. incluso a vacunarse en Estados Unidos, mucho mayor que la que vivimos en México. Y sin duda, pues yo sí creo en la ciencia. Sí, claro. ¿Sí? Eso no quiere decir que uno no tiene que atender y mirar a la ciencia tomando en cuenta las consecuencias negativas que puede tener la ciencia. Porque por supuesto que hay daños colaterales. Lo va a resolver todo, no te preocupes. No, pero hay daños colaterales también de la ciencia, ¿no? Pero hay que tratar de verlo con un enfoque más amplio, cosa que nos permita avanzar y al mismo tiempo se vayan atendiendo los daños colaterales Ciencia que pueda haber. Conciencia, como dice el lugar común, ¿no? Exacto. ¿Cuáles serían tus expectativas hacia dónde justamente nos deberíamos de mover para que, no sé, lo quiero decir como recuperar el tiempo que a lo mejor se perdió en los últimos años y ponernos en ruta de justamente de esta idea de desarrollar la innovación en México? Sí, a ver, el tiempo que se perdió, se perdió, porque la frontera se mueve. No la frontera de Estados Unidos, la frontera del conocimiento científico, tecnológico y de innovación, ¿no? Entonces, el tiempo que se perdió en ese sentido. Pero tenemos que empezar a acelerar el proceso, porque digo, tenemos por delante un compromiso con la sociedad. Claro. No puede ser que sigamos siendo la economía doceava con este nivel de desigualdad. ¿Sí? Y con este nivel de dependencia de la tecnología del exterior. Hay que usar tecnología del exterior, hay que usar conocimiento del exterior, porque el conocimiento es mundial. Sí, claro. Pero también hay que generar capacidades que permitan generar derramas hacia empresas, hacia sectores, hacia poblaciones, y que te permita entonces empezar a avanzar. Yo adopté una posición optimista ahorita en este nuevo gobierno, en el sentido que, bueno, a lo mejor, ¿sí?, por los planteos que vienen haciendo, da la sensación de que vamos a empezar a movernos en algunas direcciones que serían las direcciones apropiadas, pero hace falta, pues, acciones, ¿sí? O sea, no basta poner la secretaría, crear la secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, sino pues se hace falta darle un peso, porque si no, no va a poder hacer. Con los tiempos que corren, tener una secretaria que venga del evolucionismo ya es bastante prometedor. Bueno. Que tenga una carrera científica acreditada y que no estén persiguiendo científicos, como ha ocurrido, pues ya es una ganancia, ¿no? Sí, sin duda. El tema es ir activando este tema y convertir como en el gran propósito. Primero identificar el gran propósito nacional y después ir desarrollando estos vínculos que necesariamente y tener tenemos que activar, consejo, ¿no? Científico también, el que decías tú, o sea, se necesita como no diálogo. De una iluminación, tiene que haber diálogo con como consejo consultivo, como un consejo donde participen universidades, centros, el sector productivo, ¿sí?
Y que eso y otros ayude. sectores de la sociedad civil, las academias, o sea, las academias que juntan tanta gente que sabe sobre que son expertos sobre los distintos temas. Claro. O sea, no podemos, tenemos muchos expertos en el país que no puede ser que hayan sido denostados como han sido en los últimos años, ¿no? Hay que usarlos. Aquí tenemos... Oye, Sí, no sabes cuánto me alegro que Sí. estés aquí, Sí. conversando con nosotros de estos temas. Verónica, se nos acabó el tiempo. Sí, desafortunadamente, Leonardo, pero sí, le agradecemos a Gabriela Dutrenit esta visión y el que haya compartido su experiencia con nosotros. Y efectivamente, los invitamos a que la próxima semana nos acompañen en una emisión más de Incursionando. Hasta entonces. El Canal del Congreso presentó